Dios le bendiga, hermanos y amigos. Es para mí una bendición estar delante de ustedes y les deseo muchas, pero muchas bendiciones de parte de Dios. Recuerden que estamos estudiando el tema general, las iras de la tierra, pero estamos analizando todos esos momentos desastrosos, fatales que ha tenido la humanidad y que unas veces simplemente son cuestiones naturales y en otras se puede ver la mano de Dios. Les invito, hermanos, a que hagamos una oración. Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias porque hasta este momento, Señor, has velado, Señor, por nuestras vidas. Nos has guardado y nos has dado todo lo necesario, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, ya sean hermanos o ya sean simpatizantes. Pero que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuvimos estudiando la formación del pueblo de Israel y todo lo que Dios hizo para cumplirle a Abraham de que de él saldría una gran nación. Y entonces vemos cómo Jacob y su familia van a Egipto debido al hambre tan terrible que había, y allí son sustentados por José, y allí son sustentados por José 37 años. Ustedes saben que cuando Jacob llegó a Egipto, Faraón le preguntó cuál era su edad y Jacob le dijo: los años de tu siervo son 110 años. Y según la palabra de Dios, Jacob murió de 147 años. Entonces fueron 37 años muy buenos para el pueblo de Israel, en que se multiplicaron impresionantemente, se hicieron poderosos, de tal manera que el pueblo de Egipto estaba preocupado con el pueblo de Israel. Pero muere Jacob, también muere José, y la palabra de Dios pues comienza narrándonos el desespero que tenían los egipcios de encontrar alguna solución para quitarse ese peligro que tenían latente dentro del pueblo. No sin antes decirles que
En Génesis 15:13, el Señor le había dicho a Abraham de esta manera. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años. Mas también dice el Señor a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los cananeos, del pueblo amorreo. El capítulo 1 del libro de Éxodo, desde el verso 6, nos dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y sigue diciendo, verso 8 del capítulo 1, entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más poderoso que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Verso 13, y los hijos de los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto les hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Verso 19, y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Verso 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Este es el panorama que tenemos de lo que antecedió a la salida del pueblo de Israel. Pero, conforme estábamos diciendo, habían pasado cerca de algunos 40 años cuando esto estaba sucediendo apenas. Y recordemos que el Señor había dicho que eran 400 años
que estaban o que iban a estar allí. Lo cierto de todo es que, lo hemos dicho muchas veces, y más en estos tiempos, nosotros vivimos afanados para hacer las cosas y las queremos de un día para otro. Pero Dios no tiene afán. Él sabía lo que estaba haciendo y el pueblo estuvo allí en Egipto por 400 años y dice la Escritura en la cuarta generación. Les voy a dejar una cosita para que la piensen. Cuarta generación, 400 años, o sea que una generación son 100 años. Recuerden que el Señor Jesús dijo, cuando habló de el fin, dijo, y no pasará esta generación sin que esto acontezca. ¿De cuántos años tuvo Abraham a Isaac? De 100 años. O sea que la generación de Abraham comenzó a los 100 años. Y como esto era el cumplimiento de lo dicho a Abraham, el Señor tomó la generación de Abraham. Sería bueno pensar en a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, no pasará esta generación. ¿Esta generación de quién? No sabemos cuánto vaya a demorar todo esto, pero sí podemos decir, Dios no tiene afán. Él tiene sus tiempos bien calculados y llevará a cabo las cosas cuando Él tenga bien hacerlas. Entonces el pueblo de Israel está en Egipto, ya finalizando el capítulo 1 de Éxodo, entonces nos dice cómo los oprimían y seguramente pasaron varias generaciones de faraones y ya en las finales de la cuarta generación entonces se acentúa más el maltrato que les estaban dando a los hebreos en Egipto, que entonces sería bueno que miráramos unas cositas que dice el capítulo 2 del libro de Éxodo. Dice de esta manera, dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Estoy leyendo capítulo 2, verso 23. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En preciosos versículos de la palabra del Señor. Entonces los hijos de Israel clamaron, Dios los oyó, los reconoció y ahora sí, entonces echa a andar su plan. Nace un niño
ustedes conocen muy bien la historia, al cual sus padres lo tuvieron escondido durante 3 meses, pero ya era imposible hacerlo, para no esperar el momento que vinieran los egipcios y se lo llevaran y lo tiraran al río. Entonces la madre hizo una arquilla, una canasta, la calafateó con betún, o sea, con brea, y lo puso en un cañizal donde no se la llevara el río, porque ella sabía que la hija del faraón ese preciso día salía para bañarse en el río. Seguramente que ella oró a Dios y le dijo: Señor, yo ya no puedo hacer más nada, el resto hágalo usted. Bueno, sucedió que cuando la hija de Faraón estaba por ahí cerca, el niño comenzó a llorar, corrieron y vieron que era, bueno, como todos los niños, ¿quién nos enternece al ver un niño en esa condición de abandono, seguramente de hambre? Comenzaron a preguntarse qué hacemos con este niño, qué hacemos, decía la hija Faraón y su doncella. En eso María, hermana de Moisés, apareció como de la nada y dijo: si ustedes quieren, yo les consigo una señora hebrea para que se lo cuide. Y la hija de Faraón dijo: claro que sí. Y María fue y llamó a su mamá. Ella vino y la hija de Faraón: vea, yo te voy te voy a pagar, me lo cuidas bien. Y cuando ya esté con la edad suficiente, me lo llevas a la casa real. Y así Moisés creció sus primeros años al lado de su mamá. Fue instruido en todo lo que respecta al Señor, de tal manera que cuando ya fue grandecito, entonces su mamá lo llevó a Egipto. La hija de Faraón lo prohijó y le puso por nombre Moisés, que quiere decir salvado de las aguas. Pero recuerden que por ahí hay un pensamiento que dice que durante 40 años Moisés creyó que era alguien, o sea, hijo de la hija de Faraón. Durante los siguientes 40 años, que fue cuando le tocó huir de Egipto, se dio cuenta que no era nada. Y a los 80 años, el Dios de la gloria lo llama en una zarza ardiendo, y vienen los siguientes 40 años de la vida de Moisés, en los cuales se demuestra que con alguien que pensaba que era alguien, pero que no era nada, Dios puede hacer grandes cosas. Entonces pasaron 80 años y Dios llama a Moisés desde una zarza y allí lo instruye para que vaya a Egipto y saque a su pueblo Israel. Bueno, después de tratar de zafársele al Señor, Moisés no tiene más remedio sino volver a Egipto, con señales y prodigios. No fue fácil, no fue fácil. Pero recordemos que el Señor dijo a Abraham: a la nación que a ustedes los maltrate, los subyugue, entonces yo también la voy a juzgar a ellos.
los voy a juzgar. Entonces iba a sacar al pueblo, pero a la vez a juzgar a la nación. Hermanos, tengan este pensamiento. No hay cosa más dura para un pueblo que aquello en que ellos confían y que tal vez se sienten fuertes, les sea quitado. Hoy sí que lo estamos viviendo. Gracias a Dios por esta lección. Esta pandemia, en que en cierta manera no vale tener nada. Una persona puede tener hasta aviones privados y no los puede utilizar. Los mejores carros. Entonces el juicio que Dios hace contra esa nación que subyugó a Israel es un juicio contra los dioses de ellos. Y estén seguros que cuando venga el fin, cuando el Señor Jesucristo venga y aparezca en las nubes por su iglesia, si hay creyentes que se quedarán por el juicio a sus dioses. Porque a pesar de que sabían que no se podía tener dioses ajenos delante del Señor, sin embargo, estaban apegados a cosas en las cuales ellos confiaban. Dijo el Señor, no se puede servir a dos señores, menos a 3, ni 4, ni 5. Porque si no, se amará más las riquezas que a Dios, más lo que uno tiene. Algunos son ricos en sabiduría, algunos otros son ricos en fuerza, otros son ricos en oro, pero en algún momento eso no les servirá de nada. Y Dios va a juzgar al mundo, los dioses del mundo. Y eso fue lo que hizo en Egipto. Juzgó al pueblo egipcio por medio de Moisés y Aarón, prácticamente dejando en ridículo los dioses de Egipto. Viene la primera confrontación de Moisés con el faraón o con los dioses de Egipto. Y justamente Dios le dice a Moisés que con su vara golpee las aguas del río y que las aguas se convertirían en sangre. Y murió todo lo que había en el río por ahí. El río Nilo era como un dios o como lo que un dios les daba a ellos. Y yo se los he dicho a ustedes, detrás de todas las cosas que hay o que este mundo ofrece, está un personaje siniestro que se llama Satanás. Y Dios va a juzgar todas esas cosas. Cuando el Señor convirtió el agua en sangre, fue un triunfo de Dios por encima de Canún, la deidad protectora del Nilo. ¿Qué pasó? Dijeron tal vez los egipcios, ¿qué se hizo? ¿A dónde está? Seguramente quedaron con un signo de interrogación grande en sus mentes. Entonces Dios juzgó. Y como era tan importante para los egipcios la inundación de los ríos, cuando estaba muy pequeño, estuvimos por allá en unas fincas del Tolima, cuando venía el invierno y todas esas tierras llanas del Tolima se inundaban tremendamente por las crecientes del río Magdalena y todos los afluentes. Mi padre, que era un agricultor, decía, este año las cosechas iban a estar buenas. Eso sucedía en Egipto. El río crecía
inundaba todas esas vegas y habían buenas cosechas. Eso, decían los egipcios, era debido a Api, una diosa o un dios que era el dios de la inundación. Quedaron humillados. Después, el Señor le dice a Moisés, porque Faraón mandó llamar a sus magos, sus hechiceros, y ellos también convirtieron agua en sangre. Recuerden, hermanos, lo he dicho en otras oportunidades, el enemigo de Dios no es cualquiera, no como algunos dicen por ahí que es un pobre diablo. El enemigo de Dios es fuerte, pero no más fuerte que Dios, pero es fuerte. Y es capaz de tratar de contrarrestar lo que Dios hace. Y les demostró que ellos también podían hacer esto. Son echados delante de la presencia de Faraón. Y viene la otra plaga, es la plaga de las ranas. Esta segunda plaga estuvo dirigida a la diosa Eget, quien era la deidad encargada de la creación y el nacimiento. Dice que vinieron ranas, pero por cantidades, y se metieron hasta en la casa de Faraón. Estaban infestados de ranas y no hallaban qué hacer. Y esta diosa, precisamente, solía ser representada mediante una rana. Por ende, las ranas eran consideradas un animal sagrado dentro de la cultura egipcia. ¿Cómo le parece usted a los egipcios matando a sus dioses? Como se dice, sacándolos a patadas, sacándolos a empujones, sacándolos de diferentes maneras hacia la calle. ¿Quién sabe qué métodos hicieron? La diosa Eged quedó humillada. Ahora, ¿en quién iban a confiar? Si ya no existían, ya había quedado sin fundamento toda esa creencia hacia ella. Faraón se endurece después de que les pide a ellos que le rueguen a Dios para que les quite esa peste, esa plaga. Moisés oró y el Señor les quitó la plaga y Faraón se endureció. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El diablo como que no aprende. Sigue tratando de contrarrestar la obra del Señor. Dice, el Señor le dice a Moisés que golpee el polvo de la tierra y entonces vino una cantidad de piojos, algunos dicen que de pulgas y de todos esos animales que desesperan a las personas, pero por cantidades. Nadie podía rascar al otro porque él mismo se estaba rascando, bregando a hacerse remedios, y por más de que trataron, no pudieron. Y eso fue considerado como un ataque de Dios contra la deidad Geb, la cual era la encargada de las situaciones terrenales del pueblo egipcio, como por ejemplo el funcionamiento correcto de la fertilidad y la vegetación. Ella era la encargada de que hubiera piojos, sí, pero poquitos. Pero clamaron seguramente a esa deidad y no pudo responder. Luego vino una que a todo mundo nos fastidia, que es la plaga de las moscas.
como nos sentimos de disgustados cuando hay moscos. Y por eso es que se tapan las ventanas con rejillas para que no entren los moscos. Y si hay alguno por ahí, no descansamos hasta que lo cazamos. Nos fastidian. Esto era un ataque de Dios hacia el Dios o la deidad Dúa, el Dios encargado de la higiene personal, o sea, de la cosmética, de los buenos olores, de los artículos de tocador. Era el Dios encargado de la buena presencia en las personas. Tan fastidioso que usted esté con alguna persona y a usted comiencen a rodearlo los moscos. La otra persona no, pero a usted sí, los moscos lo están rodeando. Y si le acerca un mosco por ahí, usted se siente mal. ¿Eh? Como quien dice, porque este mosco me está siguiendo a mí y al otro no. Todo mundo estaba rodeado por todas partes, las comidas, todo. Ustedes saben que las moscas suelen traer innumerables infecciones y atentan contra la limpieza y la salubridad. Por esta razón, se considera que Dios dejó mal parada a esta deidad Dúa. Después de esto, entonces, vino otra plaga y fue la muerte del ganado. Dios dio órdenes específicas a Moisés y él oró a Dios y Dios les quitó eso, pero el faraón seguía empecinado y se endurecía. El ganado, que aquí se refiere a esta peste, son los productores de leche. Este ataque fue contra la divinidad Hathor, que esta divinidad está encargada de criar y amamantar al rey. Además de ser la diosa de la mujer, de la fertilidad y del amor. Hasta aquí quiero decirles a ustedes que el Señor está paso a paso dándoles a los egipcios en donde ellos les dolía. No solamente quitándoles lo que ellos confiaban, sino también dejándolos sin a quién acudir. Pero mis hermanos, el tiempo ha pasado. Vamos a dejarlo hasta acá, en este momento. Pero recuerden hermanos, que no haya dioses ajenos en nuestra vida. Que en nuestra vida no haya otro al cual amemos y adoremos, sino al Señor. Va a llegar el día en que el Señor va a juzgar todas esas divinidades de las gentes y van a quedar, como dice la Biblia, sin raíz ni rama, sin nada. Todo en lo que confiaron se acabó. Pero el que confía en Jehová, dice el Salmo, permanece para siempre. Oremos. Señor Jesús, te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor, por la lección del día de hoy, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor.
Pero también, Señor, gracias por habernos dado el conocimiento, Señor, de que tú eres el único Dios y tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y que los que confían en ti, Señor, son como el monte de Sión, que permanece. Aleluya. Señor Jesús, gracias, gracias y bendice a mis hermanos, y bendice a los simpatizantes, y bendice a todos aquellos que quieren ser salvos, Señor. Que crean, Señor, lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén y amén.